Buen día con todos. En esta oportunidad voy a presentarles la cuarta parte del segmento de epidemiología. Mi nombre es Vladimir Flores Benítez, soy especialista en gestión y salud. Este es el contenido que les voy a presentar. En este cuarto segmento, del segmento de epidemiología, en esta cuarta parte vamos a revisar netamente las pruebas diagnósticas. Vamos a revisar validez, reproductividad, seguridad de las pruebas diagnósticas. Con respecto a la validez, vamos a ver la sensibilidad y especificidad, y con respecto a la seguridad, el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces empecemos. Primero definamos, como son pruebas diagnósticas, definamos qué es el diagnóstico. El diagnóstico puede considerarse como el más importante resultado de la práctica médica, la clave que conduce al tratamiento y al pronóstico. Entonces el diagnóstico es el acto o proceso de determinar la naturaleza de una condición mórbida mediante el examen, un cuidadoso examen de los hechos para determinar la naturaleza de algo, y también la decisión u opinión resultante de tal examen o investigación. Entonces diagnósticos son esos tres conceptos. ¿Y qué es la prueba diagnóstica? Es cualquier proceso más o menos complejo que pretende determinar en un paciente la presencia de cierta condición supuestamente patológica, no susceptible de ser observada directamente. Generalmente con los 5 sentidos, ¿no? Algo que puede determinar con los 5 sentidos no es una prueba diagnóstica. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido incorporar en la práctica clínica médica novedosos y sofisticados métodos diagnósticos. Sin embargo, también se han acompañado una tendencia a un uso indiscriminado. O sea, como hay pruebas diagnósticas, pues usemos estas pruebas diagnósticas. Entonces, para controlar ese uso indiscriminado, tenemos que ver cuáles son las mejores pruebas que nos van a dar el verdadero diagnóstico, ¿no? Y la necesidad de herramientas cuantitativas que contribuyen a dirigir con racionalidad a las indicaciones es indispensable. Entonces se trata en particular de obtener índices o medidas de eficacia de cada medio diagnóstico que sirva de pauta orientadora para su elección en el momento necesario. Entonces tenemos indicadores básicos para evaluar el desempeño de un procedimiento diagnóstico. La evaluación del desempeño de una prueba diagnóstica comienza por la cuantificación de la magnitud de los errores que pueden cometerse. O sea, una prueba diagnóstica nos da un resultado. Ahora, tenemos que cuantificar cuánto se equivoca esa prueba diagnóstica. Y la magnitud de aciertos, cuántas veces dice correcto el verdadero diagnóstico. Entonces para esto sirven estos indicadores básicos. Entonces vamos a nosotros tener una tablita, esta tablita de acá, que vamos a revisar cada rato. Cuando el resultado es positivo y cuando el resultado es negativo. Y cuando la persona realmente tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Cuando el resultado es positivo, cuando realmente está enfermo, se llama verdadero positivo. Cuando el resultado es positivo, cuando está sano, es falso positivo. Cuando el resultado es negativo, cuando está enfermo, es falso negativo. Y cuando el resultado de la prueba es negativo, cuando realmente está sano, es verdadero negativo. Entonces estos dos de acá son los verdaderos valores. Por lo tanto, las condiciones que deben ser exigidas a un test son que sean válidas, que son reproducibles y sean seguras, ¿no? Y la seguridad. La primera cualidad, validez, es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. Con qué frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más complejos y rigurosos. La sensibilidad y especificidad de un test son medidas de su validez. Reproductividad es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. O sea, repito la prueba varias veces y me tiene que arrojar lo mismo. La variabilidad biológica del hecho observado, la introducida por el propio observador y la derivada del propio test determinarán su reproductividad. Y la seguridad viene determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo.
¿Con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de la enfermedad? Ante un resultado positivo de un test, ¿qué probabilidad existe de que el resultado indique la presencia de la enfermedad? Esa es la pregunta, ¿no? Y esta probabilidad está muy influenciada por la prevalencia de la patología. Entonces, para adelantarnos, los valores predictivos positivos y negativos tienen que ver mucho con la prevalencia de la enfermedad. Y como les adelanté hace unas láminas anteriores, esta es la tablita que vamos a revisar cada rato. El resultado de la prueba. Una prueba me puede arrojar un resultado positivo o negativo. Pero vamos a comparar ese resultado con el verdadero diagnóstico del enfermo, de la persona. Si realmente está enfermo o no, o está sano. Entonces vamos a comparar con el verdadero diagnóstico o conocido con el gold estándar. Porque hay una prueba que es la que es el referente para ver si el resultado es positivo o negativo. Entonces vamos a comparar con un gold estándar. Y el gold estándar nos va a decir si realmente estuvo enfermo o estuvo sano. Un ejemplo de gold estándar es, por ejemplo, el resultado de anatomía patológica. El resultado visto por microscopio por la anatomía patológica generalmente son los gold estándar. Generalmente, no siempre, ¿no? Hay otros que son tomografía, resonancia, dependiendo de qué enfermedad. Pero un gold estándar común son los resultados de anatomía patológica. El primer concepto de validez de una prueba diagnóstica, sensibilidad. Quiere describir este esquema que les presento. ¿Qué es la sensibilidad? Mide la probabilidad de que esta persona está enferma, cuando le haga una prueba diagnóstica me salga positiva. Esa es sensibilidad. Es la probabilidad de que una persona enferma salga positivo en el resultado. Eso mide la sensibilidad. Entonces, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo verdaderos positivos sobre el total de enfermos. O sea, verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. De ahí que también la sensibilidad se conozca como la fracción de verdaderos positivos. La especificidad. Ahora, como dice este esquemita, esta persona es una persona sana o libre de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sana o libre de la enfermedad tenga un resultado negativo? Eso es lo que mide la especificidad. La probabilidad de que una persona libre de la enfermedad salga negativo en el resultado de la prueba diagnóstica. También se puede definir como la capacidad de detectar a los sanos. Eso es la especificidad. ¿Y cómo se calcula? Se calcula dividiendo verdaderos negativos sobre el total de sanos. Entonces, especificidad es igual verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos. También es conocida como fracción de verdaderos negativos. Un ejemplo. Resultados de exploración y biopsia prostática de una muestra de pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Aquí la prueba diagnóstica es el tacto rectal. Tacto rectal anormal o tacto rectal positivo y normal o tacto rectal negativo. Ese sería mi test, el tacto rectal. Y el resultado de la biopsia prostática sería el verdadero diagnóstico. Los que tenían cáncer no tenían cáncer. Calculemos la sensibilidad. Sensibilidad sería aquellas personas que tuvieron positivos y tacto positivo y realmente tenían cáncer, 634 sobre el total de enfermos que tuvieron cáncer, que eran 1121. Está acá. Y salió la sensibilidad 56.56%. Mientras que la especificidad era el total de personas con tacto rectal negativo que tuvieron una biopsia libre de la enfermedad. O sea, eran personas con tacto negativo que estaban libres de cáncer. Entonces, aquellas personas libres de cáncer sería 1251 sobre el total de personas libres de cáncer, que eran 1520.
Entonces estoy dividiendo 1251, que son aquellas personas con resultado negativo libres de cáncer, sobre el total de personas libres de cáncer, que es 1620. Por lo tanto, la especificidad sería 82.30. ¿Y esto qué significa? Significa que, en primer lugar, la probabilidad de que un paciente con cáncer de próstata tenga un tacto rectal anormal es 56.56%, o sea, un tacto rectal positivo, ¿no? Mientras que la probabilidad de que un paciente sin cáncer de próstata tenga un tacto rectal normal es 82.3%. Eso significa que sea un tacto rectal negativo. Eso es una interpretación de los resultados de sensibilidad y especificidad. Las pruebas de screening deben ser de alta sensibilidad para poder captar a todos los enfermos. ¿Eso por qué? Porque una prueba muy sensible será especialmente adecuada en aquellos casos en que el no diagnosticar la enfermedad puede resultar fatal para los enfermos, como ocurre en enfermedades peligrosas tratables como linfomas o tuberculosis, o enfermedades en un falso positivo no produzca serios trastornos psicológicos económicos para el paciente. Por ejemplo, la realización de una mamografía del cáncer de mama, ¿no? Mientras que las pruebas confirmatorias, el diagnóstico deben ser de alta especificidad para evitar falsos positivos. Por ejemplo, los test de alta especificidad son necesarios en enfermedades graves pero sin tratamiento disponible que las haga curables, cuando exista gran interés por conocer la ausencia de la enfermedad, o cuando diagnosticar a un paciente de un mal que realmente no padece puede acarrear graves consecuencias, ya sean físicas o psicológicas o económicas. Por ejemplo, el caso de SIDA, ¿no? Entonces necesitamos una prueba confirmatoria de alta especificidad. Tanto la sensibilidad o especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado positivo o negativo en función a la verdadera condición del enfermo. Pero nosotros no sabemos a priori si una persona está realmente enferma o no. Nosotros partimos al revés. Tenemos el resultado positivo o negativo y nos preguntamos, ¿realmente la persona tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad? Entonces, la pregunta es al revés, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga la condición o la enfermedad? Y ahí viene el segundo concepto de seguridad de una prueba diagnóstica. Aquí vamos a medir el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo. En primer lugar, el valor predictivo positivo. ¿Qué mide el valor predictivo positivo? Aquí, si se han dado cuenta, el grafiquito es al revés. Mide la probabilidad de que cuando salga un resultado positivo, qué tan probable es que esta persona realmente esté enferma. O sea, si me sale el resultado positivo, qué tan probable es que esta persona realmente esté enferma. Eso mide el valor predictivo positivo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula dividiendo los verdaderos positivos sobre el total total que tuvieron una prueba positiva. Valor predictivo positivo es igual al verdadero positivo sobre el verdadero positivos más falsos positivos. Mientras que el valor predictivo negativo mide la probabilidad de que una persona que tuvo un resultado negativo realmente esté libre de la enfermedad o esté sana, ¿no? O sea, me salió un resultado negativo. ¿Qué tan probable es que esta persona realmente no tenga la enfermedad? Eso mide el valor predictivo negativo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula dividiendo los verdaderos negativos sobre el total de personas que tuvieron resultado negativo. Y entonces el valor predictivo negativo es igual a verdaderos negativos sobre falsos negativos más verdaderos negativos. Del mismo ejemplo que vimos, tacto rectal anormal, o sea, positivo, y normal negativo. Y con aquellos que tuvieron cáncer, que están enfermos, y patología benigna no enfermos. Entonces, valor predictivo positivo sería el total de personas con verdaderos positivos, o sea, que tuvieron tacto rectal positivo más cáncer, sobre el total de personas que tuvieron un resultado positivo, que fueron 903. Y aquí el valor predictivo positivo sería 70.21. Mientras que el valor predictivo negativo sería aquellas personas que tuvieron un tacto rectal normal o negativo
que realmente no tenían la enfermedad, que eran 1251, o sea, verdaderos negativos, sobre el total de personas que tuvieron resultado negativo, que eran 1738. Y el resultado es 71.98% de valor predictivo negativo. ¿Y eso qué significa? Significa que el 70.21% de los pacientes con tacto anormal finalmente se confirmó la presencia de cáncer. O sea, aquellos que tuvieron tacto positivo tuvieron cáncer. Mientras que aquellos que no se detectaron anomalías en el tacto, un 71.98% efectivamente estaban sanos. Como les adelanté antes, la sensibilidad y especificidad definen su validez independientemente de cuál sea la prevalencia de la enfermedad. Por el contrario, el concepto de valor predictivo presenta la limitación que dependen de la prevalencia o de la frecuencia de la enfermedad. Y de manera general, cuando P es la prevalencia. Cuando la prevalencia disminuye, entonces disminuye el valor predictivo positivo y aumenta el valor predictivo negativo. Mientras que cuando la prevalencia aumenta el valor predictivo positivo y disminuye el valor predictivo negativo. Eso hay que recordar, este esquemita. Hay otro tipo de medidas de pruebas diagnósticas que son las razones de probabilidad. Y mide cuánto es más probable un resultado concreto según la presencia o ausencia de la enfermedad. Ofrece la ventaja de que relaciona la sensibilidad y la especificidad de una prueba en un solo índice. Al igual que sucede con la sensibilidad y la especificidad, no varía con la prevalencia, y esto permite utilizarlo como índice de comparación entre diferentes pruebas para un mismo diagnóstico. La primera razón de probabilidad es la razón de verosimilitudes positivas o cociente de probabilidades positivas. Y se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos, ¿no? O sea, se calcula razón de verosimilitudes positiva es igual a la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Mientras que la razón de verosimilitudes negativa o cociente de probabilidades negativo se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de la enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la misma. Es igual a 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Del ejemplo que hemos estado revisando, encontramos nosotros que la sensibilidad era 56.56, especificidad era 82.3. Entonces la razón de verosimilitud positiva sería igual a 3.19 y verosimilitud negativa sería 0.53. En este caso se obtiene un cociente de probabilidades positivo de 3.2 o 3.19. Ello viene a indicarnos que un tacto anormal es por lo tanto 3 veces más probable en un paciente con cáncer prostático que en otros sujetos sin cáncer, ¿no? Esta sería la interpretación. Ahora, lo que más viene en los exámenes es sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Entonces tenemos que saber cómo recordarlo. Una forma de recordarlo es de esta forma que les voy a comentar. Primero tenemos que tener nuestra tablita. Primero tenemos que dibujar nuestra tablita. Resultado de la prueba, positivo, negativo, en este orden. Positivo y negativo. Enfermo y sano. Luego tenemos que graficar dos circulitos en diagonal. Circulito, circulito. En diagonal. Dos círculos, ¿no? En diagonal. Ahora, cuando miramos para abajo, eso se llama sensibilidad. Sensibilidad sería la bolita que está valor predictivo positivo sobre la suma de verdadero positivo más falso negativo, ¿no? La suma para abajo. Esa es sensibilidad. Especificidad sería valor negativo sobre la suma de valor negativo más falso positivo, ¿no? Para abajo la suma. Por eso la flechita. La flechita nos indica la suma. Ahora, valor predictivo positivo sería fácil. Sería el valor positivo, la bolita que está arriba, valor verdadero positivo, sobre la suma de positivos, verdaderos positivos más falsos positivos. Mientras que el valor predictivo negativo sería verdaderos negativos, la bolita, sobre falsos negativos más verdaderos negativos, el total de negativos. Por eso la flecha está horizontal. Es una forma de recordarse las pruebas diagnósticas, para no estar memorizándose las fórmulas. Bien, habiendo visto esto, entonces vamos a revisar preguntas.
Preguntas pruebas diagnósticas también es una pregunta, viene varias veces, ha venido en los exámenes recientados. Si no ha venido todos los años, ha venido un año sí, un año no, un año sí, un año no, pero es una pregunta muy común que viene, entonces igual tienen que conocerlo, tienen que aprenderlo. La primera pregunta que viene del año hace poco, ¿no? En el 2015, en el año 2015 vino. La sensibilidad de una prueba diagnóstica es la probabilidad de que una persona, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la clave? La sensibilidad de una prueba diagnóstica es la probabilidad de que una persona, ¿qué? Una persona, vimos en el grafiquito que una persona enferma tenga un resultado positivo, eso mide la sensibilidad. Por lo tanto, que una persona con la enfermedad tenga un resultado positivo. La respuesta sería la E. En la siguiente tabla se determina la sensibilidad de la prueba a partir de la siguiente fórmula. O sea, te dan esta tablita y te pide cuál es la fórmula de la sensibilidad. Según el esquemita que les di hace un ratito cómo recordar las fórmulas, es de esta manera. Primero hay que ver si la tabla está bien dibujada. Resultado de la prueba, positivo, negativo. Ya. Enfermo, estuvo enfermo, no estuvo enfermo. Enfermo sano, por así decirlo, ¿no? Entonces la tablita sí se presta para hacer mi mnemotecnia, ¿no? Significa que si es así, entonces hago bolita, bolita en diagonal. Entonces si voy para abajo sería sensibilidad, si voy para abajo sería especificidad. A la derecha sería valor predictivo positivo y a la derecha valor predictivo negativo. Te piden la sensibilidad. Sensibilidad sería igual a ¿cuánto? A bolita. O sea, la sobre la suma de los enfermos sería A más C. Entonces la clave sería esa. La clave sería la A sobre A más C. Recordando esta forma sencilla se puede acordarse, ¿no? Uno se puede acordarse las fórmulas. Y bueno, así hemos revisado en esta oportunidad las pruebas diagnósticas, ¿no? Muchas gracias.